Mi querido amigo, al adentrarnos en esta historia, percibimos que el punto de partida es un escenario desgarrador, de esos que te encogen el corazón y te dejan sin aliento. Es difícil, ¿verdad? Casi impensable, que un hijo sea capaz de levantar la mano con saña y golpear a su propia madre, a la mujer que le dio la vida, que lo crió con amor y sacrificio, y más aún, que después de esa violencia incomprensible, la abandoné con más de una decena de animales, perros y un fiel caballo, en medio de una pobreza desoladora, en la aridez de un rancho olvidado por el mundo. Ana, la anciana madre, quien dedicó cada fibra de su ser a cuidar de los suyos, se ve arrojada al suelo, con el cuerpo adolorido, los huesos crujiendo y el alma hecha pedazos, su corazón sangrando por una herida que no se cura con vendajes, sino con el tiempo y la gracia divina. Es una imagen que nos fuerza a cuestionar la naturaleza humana en sus profundidades más oscuras y hasta qué punto el odio, el resentimiento y la amargura pueden carcomer un alma hasta el punto de la crueldad más abyecta. Pero vea bien, mi hermano, no estamos aquí para juzgar con ligereza, sino para entender las dolorosas complejidades de la vida y, lo más importante, cómo la fe nos sostiene, como un ancla inquebrantable, incluso cuando nos hallamos en los abismos más profundos del desespero. Lo que presenciamos es la cruda realidad de un acto impensable, un hijo que por destino debería ser un puerto seguro, un refugio de paz, pero que lamentablemente se convierte en la más devastadora de las tormentas. Y en medio de esa tempestad, Ana, con su dignidad humillada y su espíritu quebrantado, encuentra una fuerza inimaginable, una fortaleza que proviene de un lugar mucho más allá de sí misma, de un milagro que apenas comienza a tejerse. Esta situación nos remite, sin duda alguna, a pasajes bíblicos que describen el dolor inmenso de la traición y el abandono, esas heridas que duelen más que cualquier golpe físico. Piense, por ejemplo, en la historia de José, quien fue rechazado y vendido por sus propios hermanos, abandonado en un pozo sin piedad. Génesis 37, 24. Aunque las circunstancias específicas de Ana son diferentes, la sensación de ser herido por aquellos que deberían amarnos, por quienes compartimos la misma sangre, es una experiencia universal que atraviesa los siglos y las culturas. Ana experimenta la amargura inmensa de que su hijo, Ernesto, no solo la golpee con rabia y la abandone en su humilde rancho con Ninon, sus más de 10 animales indefensos, sino que también la humille con palabras más afiladas que cuchillos, llamándola vieja loca y deseando con veneno en la voz que ella y sus animales hambrientos pudieran comerse el uno al otro en su desesperación. Mi amigo, esto es el reflejo más crudo de un corazón que se ha dejado consumir por la oscuridad, que ha permitido que el orgullo y la ingratitud lo lleven a expulsar de su vida a quien más lo amaba y lo protegía. Medite por un instante en el impacto devastador de esas palabras y acciones, en cómo cada golpe y cada palabra cruel se clava en el alma. Es como si la propia estructura sagrada de la familia, ese lazo inquebrantable, fuera desintegrada y quemada por una fuerza destructiva que jamás debería existir. Ana, con sus 74 años a cuestas, su cuerpo frágil y sus manos llenas de artritis, no solo soporta el dolor físico de los golpes que la dejaron con moretones y un corte en la ceja, sino también la herida invisible y profunda del desprecio más absoluto de su único hijo. Él, que por naturaleza y amor filial debería ser su apoyo en la vejez, su pilar de fuerza, regresa no para cuidarla, sino para humillarla, llamando a sus queridos animales bestias y perros pulgosos, y al fiel caballo Canelo, su gran compañero, lo tilda de viejo que ni camina bien. Ernesto, consumido por una rabia desmedida y un egoísmo abrumador, no duda en maltratar a su madre y a sus fieles compañeros animales, demostrando una completa ausencia de
compasión, una frialdad que congela el alma. Esta ceguera espiritual, mi amigo, es una advertencia grave para todos nosotros. El odio y el resentimiento, cuando se arraigan, pueden cegarnos a la bondad y al amor más puro que nos rodea, distorsionando nuestra percepción de la verdad hasta el punto de la irracionalidad. Es un espejo que refleja lo fácil que es caer en la trampa amarga de la amargura y dejar que corroa nuestra alma, dejándonos deformes por dentro. A veces, la mayor y más duradera de las dolores no es lo que nos hacen externamente, sino lo que permitimos que nuestro propio corazón se convierta. Es verdaderamente desgarrador, mi hermano, ver a Ana, en medio de esta desolación, caer de rodillas en el suelo frío y aún así elevar una súplica silenciosa al cielo, no pidiendo por su propio sufrimiento o alivio, sino para que sus amados animales no sufrieran. Ella, que había sido abandonada y humillada por el fruto de su propio vientre, todavía encuentra fuerzas sobrehumanas para interceder por los más indefensos, por los que no tienen voz. Esta actitud, mi hermano, es la más pura y elevada expresión del amor incondicional, un amor que trasciende el dolor más profundo y la crueldad más insondable. Y esto nos muestra que, incluso cuando la vida nos golpea sin piedad, nos derriba al suelo, la llama inquebrantable de la fe y la compasión puede permanecer encendida dentro de nosotros, inextinguible. Es como nos dice el Salmo 34:18, una verdad que reconforta el alma. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ana, con su corazón quebrantado y dolorido, es un testimonio vivo y palpitante de esta verdad, mostrándonos que incluso en un rancho en ruinas, en la soledad de su sufrimiento, la fe puede ser el pilar indestructible que sostiene el mundo. En medio de todo este caos, la actitud de Ernesto de expulsar y humillar a su propia madre y además exigirle con desprecio que se deshaga de los animales que son su única y verdadera familia, es un ejemplo impactante de desamor, una muestra de cuán vacío puede llegar a estar un corazón humano. La escena en la que la golpea sin remordimientos y la deja tirada en el suelo, partiendo sin mirar atrás, sin una pizca de arrepentimiento, es la máxima representación de la ingratitud y la falta de empatía. Es una advertencia contundente sobre la fragilidad de las relaciones humanas cuando el egoísmo, el odio y la violencia toman el control absoluto. Sin embargo, mi querido amigo, es precisamente en este punto de total desesperación y abandono donde la narrativa comienza a cambiar de forma sutil, casi imperceptible al ojo común, como una semilla diminuta en tierra árida. La simiente del milagro está siendo plantada en el corazón de Ana y su fe, aunque puesta a prueba hasta el límite de lo imaginable, será el suelo fértil, el humus sagrado, para que algo extraordinario y divino florezca. Después de todo, la oscuridad más densa de la noche más profunda es a menudo el presagio del amanecer más brillante, del renacer de un destino de esperanza. Ah, mi querido amigo, es aquí donde la trama se profundiza de una manera que nos hace sentir un escalofrío en la espalda, un asombro que nos eleva el espíritu. Después de ser maltratada y abandonada por su hijo en su propio rancho, con el cuerpo magullado y el alma desolada, Ana estaba en su límite, sin fuerzas siquiera para levantarse del suelo. Su cuerpo dolorido y agotado se había rendido a la humillación. Pero es precisamente en ese punto de desesperación total, cuando la esperanza parecía haber huido por el barranco del olvido, donde lo divino se manifiesta de una manera que nadie esperaría, rompiendo todos los esquemas lógicos y humanos. No vino un ángel con alas majestuosas, ni una voz tronante desde el cielo para consolarla. No, mi hermano, Dios no le envió una persona. Él, en su infinita sabiduría y amor,
le envió un caballo. Sí, un simple caballo, Canelo, aquel mismo que Ernesto, en su crueldad y ceguera, había llamado inútil, viejo que ni camina bien. Esto nos hace reflexionar profundamente. ¿Cuántas veces esperamos la respuesta de Dios de una forma grandiosa, espectacular, y ella se presenta en la simplicidad más humilde y discreta de lo cotidiano, en un ser que consideramos menor? El milagro, mi amigo, muchas veces se esconde a plena vista, en lo que consideramos común, insignificante. Y para Ana, vino relinchando, con patas firmes y un corazón puro, lleno de lealtad, desafiando todas las expectativas. Piense conmigo, mi amigo, en la magnitud y la belleza de esta intervención divina, tan inesperada como poderosa. El caballo Canelo no era solo un animal de rancho cualquiera, de los que andan por el bosque o el desierto. Él se convirtió en el instrumento elegido de Dios, haciendo con su presencia lo que ningún ser humano, incluyendo el propio hijo de Ana, se atrevió a hacer: permanecer, consolar y proteger. Cuando Ana estaba prostrada, sintiéndose completamente abandonada y con el cuerpo dolorido hasta la médula, Canelo, con su simple presencia leal, con sus relinchos que parecían un eco de su propia súplica, se negaba rotundamente a alejarse, permaneciendo a su lado como un guardián silencioso e inquebrantable. Esto, mi querido discípulo, es una lección poderosa sobre la fidelidad, el amor incondicional y la compasión que muchas veces encontramos en los seres más inesperados, en aquellos que no hablan, pero sienten con el alma. La Biblia, ese libro de sabiduría eterna, nos enseña que Dios usa a los más humildes, a los pequeños, para realizar sus propósitos más grandes. Recuerda a Elías siendo alimentado por cuervos en el desierto, Primera Reyes 17:6, o al asna de Balaam, que contra toda lógica habló para corregir a su amo ciego de espíritu, Números 22, 28, 30. Es un recordatorio contundente de que el poder de Dios puede manifestarse de formas que desafían nuestra limitada comprensión humana y que la sabiduría divina a menudo se revela a través de medios que consideramos insignificantes, deformes a nuestros ojos, pero poderosos en la mano del Creador. El caballo Canelo, con su inquietud manifiesta, con sus relinchos que parecían un grito al cielo en la oscuridad de la noche, y con el modo en que golpeaba el suelo con sus patas, rascando la tierra seca, como si presintiera que algo terrible había ocurrido y que Ana estaba al borde del abismo, se convirtió en un símbolo vivo y palpitante de la esperanza para la anciana madre. Él, el animal que Ernesto quería expulsar con desprecio del rancho, tildándolo de inútil, era ahora su ancla salvadora, el lazo inquebrantable que la mantenía ligada a la vida cuando la oscuridad de la desesperación parecía engullirla por completo. Su persistencia en mantenerse por cerca, en no huir, incluso cuando la cerca del corral fue rota por la fuerza de la lluvia, muestra una lealtad que trasciende la razón humana, un amor puro que desafía toda explicación. Es como si Dios estuviera susurrando con la voz del viento y el relincho del caballo directamente al corazón de Ana: no estás sola, hija mía. Yo estoy aquí, a tu lado, y el milagro apenas está comenzando a desplegarse. Esa conexión inaudita entre la anciana granjera y el majestuoso caballo Canelo es un lazo sagrado, un testimonio conmovedor de que la fe, incluso cuando se tambalea y parece desvanecerse, siempre encuentra un camino para levantarse, para florecer de nuevo. La forma en que Canelo intervino en la vida de Mindunensintase, Ana, en el momento más álgido de su abandono, es un verdadero testimonio de la providencia divina, esa mano invisible que guía nuestros pasos. En esos instantes de extremo dolor y desesperación, cuando su hijo Ernesto la maltrató con violencia y la abandonó sin remordimientos,
El caballo se convirtió en su refugio seguro, su consolador silencioso, un amigo fiel que no pide nada a cambio. Su presencia constante y apacible, el modo tierno en que rozaba la cabeza enana como un gesto de consuelo, demostraba un amor y una compasión que superaban con creces cualquier crueldad humana. Este es el milagro en acción, mi amigo, la luz que irrumpe con fuerza inusitada desde la más profunda oscuridad, la esperanza que nace donde todo parece irremediablemente perdido. El propio Canelo, que ya había empujado el portón del corral para permanecer cerca de Ana, incluso cuando podía haber huido, demuestra que el amor y la lealtad, los verdaderos sentimientos, no conocen barreras ni condiciones. Es un recordatorio poderoso de que así como el Salmo 147:9 dice que Dios da alimento a los animales y a los cuervos cuando claman, Él también cuida de nosotros y de nuestras necesidades más profundas a través de los canales más inusuales y maravillosos, a menudo a través de aquellos a quienes menos esperamos. En el clímax de su sufrimiento, cuando Ana clamó a Dios con el alma, pidiendo un signo, una señal de que no estaba completamente abandonada, fue el relincho de Canelo lo que prellenó el silencio opresivo del rancho y marcó el comienzo inconfundible de una nueva fase, un cambio de destino. Ese sonido tan fuerte, tan profundo, tan desgarrador, que hizo vibrar la propia tierra bajo sus pies, fue el catalizador divino para la llegada de la lluvia. Una lluvia que traería alimento y alivio tan desesperadamente necesarios para los animales y para ella misma. Es como si el caballo fuera la propia voz de Dios en ese momento, un llamado puro que resonaba la verdad inquebrantable de que la esperanza no había muerto, sino que estaba renaciendo con cada gota. Y no es fascinante, mi querido discípulo, cómo Dios puede usar a los mensajeros más diversos, desde el más rico hasta el más pobre, desde un profeta hasta un animal, para alcanzarnos y tocarnos el alma? El milagro de la lluvia, el alimento que surge de la nada, todo esto comenzó con la intervención providencial de un caballo que, como bien dijo la narración, tenía más alma que muchos humanos. Es una prueba irrefutable de que la bondad divina se manifiesta en formas inesperadas y que la fe, esa chispa sagrada, es la llave maestra para ver lo invisible, para reconocer que nuestro verdadero destino está en sus manos amorosas, incluso cuando las circunstancias intentan maltratarnos y humillarnos hasta el polvo, buscando quemar nuestra fe. Ah, mi querido discípulo, es en la profundidad de la fe y en el poder inquebrantable de la oración donde encontramos el verdadero consuelo para el alma, el bálsamo que sana las heridas más profundas. Después del brutal maltrato y el desolador abandono por parte de su hijo, Ernesto, Ana, con el rostro aún hinchado por el golpe vil y el corazón destrozado en 1000 pedazos, se encontraba postrada en el suelo de la cocina de su humilde rancho. Era un cuadro de desesperación, pero incluso en la más profunda oscuridad, la luz tenue pero persistente de la fe no se apagó. Al contrario, parecía arder con más intensidad. Ella susurraba, con voz ronca por el dolor y apenas audible, una plegaria que era un lamento del alma. Señor, ¿por qué mi propio hijo me odia tanto? ¿Qué hice tan mal? Observe, mi hermano, que la pregunta no era un cuestionamiento de su fe en Dios, sino un lamento puramente humano, una expresión de su dolor incomprensible ante la crueldad de su propia sangre. Incluso con el cuerpo dolorido hasta la médula y los huesos pesados por la edad y el cansancio, ella no dejó de buscar consuelo ni por un instante en la presencia divina. Esto, mi querido, nos muestra una verdad fundamental. La fe verdadera no anula el dolor ni la pena, pero nos da la fuerza interior, la resiliencia espiritual, para arrostrarlos con dignidad y para levantarnos una y otra vez.
La belleza intrínseca de la fe de Ana reside en su constancia inquebrantable, incluso cuando la realidad a su alrededor era de completo caos y destrucción. Ernesto había transformado su casa en un campo de batalla. Platos rotos, la mesa volcada, la silla donde ella fue golpeada hecha pedazos. En 1900, medio de los vidrios esparcidos y la tierra del suelo, su Biblia, ese faro de verdad y consuelo, estaba caída, abierta justo en el Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esto, mi amigo, no es una mera coincidencia, es la providencia divina actuando de forma directa, como un recordatorio tierno y poderoso de que Dios está íntimamente cerca de aquellos que tienen el corazón quebrantado, que sufren en silencio. Ana soltó una lágrima, solitaria, una lágrima cargada de emociones encontradas, y no sabía si era de dolor físico, de cansancio extremo o de esa fe invencible que se negaba rotundamente a morir. Es en esos momentos de vulnerabilidad extrema cuando nos sentimos más pequeños e inválidos, donde la oración se convierte en nuestra respiración misma, en el oxígeno de nuestra alma, en nuestra conexión más íntima y sagrada con el Creador, permitiéndonos cambiar nuestro destino de desesperación, incluso sin tener más fuerzas para moverse o para llorar, con el cuerpo a duras penas, respondiendo, Ana no abandonó ni por un segundo su práctica diaria de oración y devoción. Había arreglado un pequeño espacio improvisado donde poner la cruz de madera, la imagen de la Virgen y su amada Biblia. Y cada noche, justo antes de acostarse en su catre viejo, encendía una veladora humilde y rezaba con fervor. Pero no por ella misma, nunca por ella. Rezaba, con el alma transparente, por sus amados animales. Señor, tú que alimentas a los pájaros del cielo, tú que no olvidas ni una sola hoja cuando cae de un árbol en el bosque, por favor, acuérdate de mis perritos. Ellos no tienen la culpa, no saben de odio ni de abandono, solo saben dar amor puro y yo ya no puedo con todo esto sola. Mi querido amigo, esta es la esencia más profunda de la intercesión, colocar las necesidades del prójimo, de los más vulnerables, por encima de las nuestras propias, confiando plenamente en que Dios escuchará y responderá a su tiempo. Es un acto de amor tan puro, tan desinteresado, que resuena con una fuerza inmensa en los cielos, como un milagro en sí mismo. La oración de Ana no era solo un conjunto de palabras recitadas de memoria. Era una conversación íntima, un diálogo sincero y profundo con un amigo fiel, con alguien que, aunque a veces tarda en responder según nuestros tiempos, siempre llega, siempre responde, siempre se manifiesta. Ella se levantaba, con un esfuerzo sobrehumano, iba al patio árido de su rancho y se dejaba caer, de rodillas en la tierra fría, rodeada por sus leales perros. Clamaba a Dios con toda la fuerza que le quedaba en el alma, con un grito que venía desde lo más profundo de su ser. ¿Dónde estás, Dios mío? ¿Dónde estás que no me ves? Yo siempre he creído en ti, nunca te he fallado. Entonces, dime, ¿por qué me dejas así? Esa honestidad brutal, esa vulnerabilidad total en la oración, mi amigo, es lo que conmueve el corazón de Dios. Es cuando nos presentamos a Él en nuestra total desnudez y vulnerabilidad, cuando reconocemos nuestra impotencia, que el milagro puede comenzar a suceder. Es como la historia de Jacob luchando con el ángel en Peniel, Génesis 32, 24, 32. Una entrega completa y una lucha de fe que preceden la bendición, un cambio profundo en nuestro destino. Y fue exactamente en ese momento de profunda oración y entrega cuando Ana sentía que ya no podía más, que algo inefable cambió dentro de ella. No vio ángeles descendiendo del cielo en una visión gloriosa. No escuchó voces celestiales retumbando, pero sintió una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Sintió
que no debía rendirse, que había un propósito aún mayor, un destino divino esperando por su vida. Se levantó despacio, con una nueva determinación en su espíritu, regresó con los animales y los abrazó uno por uno, sintiendo el calor de su amor incondicional. Se sentó junto a Canelo, el majestuoso caballo que había empujado el portón del corral y ahora estaba suelto, pero no se alejaba, permaneciendo a su lado. Esta escena, mi amigo, es un testimonio conmovedor de la paz que excede todo entendimiento, esa paz que nos es prometida por Dios cuando confiamos plenamente en Él. Filipenses 4:7. La oración no es solo pedir por nuestras necesidades materiales o emocionales, sino permitir que la voluntad de Dios se manifieste en nuestra vida, dándonos la fuerza sobrenatural para seguir adelante y para arrostrar cualquier desafío, por cruel o violento que parezca. Llegamos, mi querido discípulo, a uno de los puntos más sensibles, complejos y poderosos de esta narrativa: la transformación del alma y el acto sublime del perdón. Ana, después de días de sufrimiento indescriptible, de abandono cruel y de humillación profunda impuesta por su propio hijo, Ernesto, un hombre ciego de espíritu y corazón, encuentra una fuerza renovada que la impulsa a actuar, a tomar las riendas de su propio destino. Ella decide, con una determinación férrea que brota de lo más hondo de su ser, no rendirse, no dejarse abatir por la crueldad más lacerante que la golpeó tan profundamente en el cuerpo y en el alma. Observe, mi hermano, que esta decisión monumental no surge de una negación infantil del dolor, de un escapismo, sino de una profunda aceptación de su realidad y de una fe inquebrantable en Dios, una fe que se había forjado en la fragua de la adversidad. Es como si, en medio de la desolación y el caos de su rancho devastado, ella comprendiera con una sabiduría ancestral que el verdadero milagro no era la ausencia de dolor, la desaparición de las cicatrices, sino la capacidad divina de arrostrarlo con dignidad, con la cabeza en alto y de cambiar el rumbo de su propia historia. La transformación de Ana se manifiesta de una manera bellísima y práctica, que nos llena de asombro y esperanza. Ella, que antes mal conseguía moverse, con el cuerpo dolorido y entumecido, se levanta con un esfuerzo sobrehumano, incluso con las heridas abiertas y las contusiones visibles, y hace algo que no hacía desde hacía años, desde que su hijo la golpeó con tanta violencia y la dejó sola, creyendo haberla enterrado en el olvido. Ella camina con paso lento pero firme, apoyándose en su bastón, hasta la parte trasera de su terreno, en dirección a una pequeña nacente de agua que todos en el pueblo creían que se había secado hacía décadas. Esa caminata, mi amigo, es profundamente simbólica. Es la jornada de una alma que se niega a morir, que busca la fuente de la vida y la renovación, incluso cuando todo a su alrededor parece árido y sin esperanza, un verdadero desierto de emociones. Y fíjese en el detalle, no está sola. Canelo, el fiel caballo que es su ángel guardián, la sigue de cerca como una sombra de carne y hueso, y los animales, uno por uno, se unen a ella en la procesión, como si entendieran la importancia sagrada de aquel momento, de aquel peregrinaje hacia el milagro. Esto nos enseña que, muchas veces, la transformación más profunda y significativa comienza con un único paso de fe, guiado por la mano invisible de Dios, incluso en el barranco de la desesperación. ¿Y cuál no es nuestra sorpresa y la inmensa alegría de Ana al encontrar el agua brotando suavemente de la tierra desde una rendija entre las rocas secas? No era un mero charco de lluvia que se evaporaría. Era una nascente viva, clara, cristalina, fluyendo con una calma serena, como si hubiera estado esperando pacientemente justo ese momento para manifestarse, para ser descubierta. Esta escena, mi amigo, es un poderoso
recordatorio de lo que Jesús dijo en Juan 4:14, «Mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». El agua encontrada por Ana no es solo para matar la sed física de ella y de sus animales. Es una fuente de vida espiritual, un símbolo elocuente de la renovación y de la promesa inquebrantable de Dios, de que Él nunca nos abandona, incluso cuando nos sentimos más solos. Es el milagro de la provisión divina en su sentido más puro y tangible, una manifestación visible de la fe inquebrantable. Ana se arrodilla, mete las manos en el agua, se la lleva al rostro y exclama: «Está limpia. Gracias, mi Dios, gracias». Los animales beben con avidez y Canelo relincha con fuerza, como marcando el inicio de algo sagrado, un nuevo destino para todos ellos. Sin embargo, mi querido, la verdadera y más profunda magnitud del perdón en el corazón de Ana se revela de forma asombrosa cuando Ernesto regresa. Él vuelve, mi amigo, no ya con la furia destructiva y el odio ciego que lo expulsaron antes, sino con el cuerpo más delgado, las ropas sucias y rotas, los zapatos empolvados por el camino y los ojos perdidos, llenos de un cansancio abrumador y, lo más importante, de una profunda vergüenza que lo devoraba. Él, que la había humillado, golpeado y maltratado sin piedad, ahora se presenta como un hombre rechazado, sin rumbo, sin tener a dónde ir, sin refugio. Y aquí está la lección más difícil para muchos de nosotros, para todos aquellos que hemos sido heridos. ¿Cómo reaccionar, cómo responder a aquellos que nos causaron tanto dolor? Ana no se arroja a sus brazos con un abrazo cálido, ni lo expulsa de nuevo con ira. Ella lo observa, en un silencio cargado de emociones encontradas, de una mezcla de dolor, sorpresa y una chispa de esperanza. La escena en la que Canelo, el majestuoso caballo que fue testigo fiel de todo el sufrimiento de Ana, se posiciona entre madre e hijo. Como un guardián silencioso y protector, es un símbolo poderosísimo de la necesidad de protección, discernimiento y de la justicia que emerge. Ana, con una voz serena que denotaba una sabiduría forjada en el dolor, cuestiona a Ernesto. «¿Y ahora vienes a buscar lo que dejaste tirado, después de humillarme, golpearme y decirme que me fuera al olvido?» Es la expresión valiente del dolor que fue sentido, pero también de la madurez espiritual de alguien que no permite que la rabia y el odio la consuman por completo. Y cuando Ernesto, quebrado por la vida, se arrodilla con humildad, con el alma desnuda, pidiendo una oportunidad para cambiar, Ana establece las condiciones claras para su permanencia. Este rancho es un refugio, no un basurero de errores. Si vienes a sanar, a aprender, a respetar, entonces puedes quedarte. Pero si vienes a imponer, a burlarte o a juzgar, mejor sigue tu camino. Mi hermano, esta es la esencia pura del perdón verdadero, un acto de amor incondicional que exige coraje y establece límites sanos. Es perdonar, sí, pero también es exigir respeto, es abrir la puerta a la transformación, no solo para el otro que erró, sino, y más importante, para uno mismo. Es un acto de amor que exige valentía sobrenatural, mostrando que el milagro también reside en la capacidad de reconstruir los lazos rotos, de no dejar que el pasado nos encadene al odio. Mi querido amigo, la historia de Ana Mendoza es un testimonio vívido y conmovedor del empoderamiento femenino, un faro de luz que brilla con intensidad, incluso en medio de la crueldad más abyecta, la violencia doméstica y el desolador abandono. Después de ser golpeada sin piedad y humillada hasta el polvo por su propio hijo, Ernesto, y de ser dejada atrás en su rancho humilde con más de 10 animales hambrientos, Ana no se entregó al desespero ni permitió que la tristeza la consumiera. Ella podría, con toda razón, haber sucumbido,
Después de todo, era una anciana de 74 años con el cuerpo dolorido por los golpes y el corazón en 1000 pedazos por la traición filial. Pero, en vez de eso, ella decidió, con una fuerza que venía de lo alto, arrostrar la situación con una dignidad inquebrantable, mostrando una resiliencia que brota directamente de la fuente más profunda del alma. Esta fuerza interior, mi amigo, es un reflejo de la imagen y semejanza de Dios que cada uno de nosotros carga, y nos recuerda a mujeres poderosas y valientes en la Biblia, como Esther, que se levantó con coraje para salvar a su pueblo del genocidio, Esther 4:16, o Débora, que lideró a Israel en tiempos de opresión, manifestando una sabiduría y coraje extraordinarios, Jueces 4:4. El destino de Ana, a pesar de lo que su hijo quiso imponer, estaba a punto de cambiar. A pesar de todas las adversidades que la rodeaban, del dolor físico y emocional, de la pobreza que la acosaba y del abandono que sentía, Ana se niega rotundamente a ser una víctima pasiva. Ella se levanta del suelo, con un esfuerzo que denota su tremenda voluntad, incluso con el dolor latente y la extenuación que la consumía, y va en busca de una naciente de agua que todos en el pueblo creían que se había secado hacía años. Esta actitud, mi amigo, no es solo sobre supervivencia física, es una poderosa declaración de que ella no será rechazada por la vida, que no permitirá que la violencia de su hijo defina su destino ni la encadene al pasado. Ella toma las riendas de su propia existencia, asumiendo su empoderamiento, buscando soluciones con fe y no dejándose abatir por las circunstancias más crueles. Es una lección poderosa para todos nosotros, incluso cuando nos sentimos inválidos, cojos o deformes por las circunstancias de la vida. La capacidad de se empoderar está en nuestra actitud, en nuestra fe inquebrantable y en nuestra disposición de luchar por aquello en lo que creemos con todo nuestro ser, incluso si es por un humilde rancho y unos animales abandonados. El empoderamiento de Ana también se manifiesta de una manera profundamente conmovedora en su inmensa capacidad de cuidar de los más indefensos. Incluso estando hambrienta y herida, con el estómago vacío y el cuerpo dolorido, ella prioriza a sus animales, los perros y el majestuoso caballo Canelo, quienes son su única y verdadera familia en ese momento. Ella corta las últimas ramas verdes que encuentra en el árido paisaje del rancho y se las lleva a Canelo, ese compañero silencioso que le devolvió la esperanza. Divide el poco de comida que logra conseguir con los perros hambrientos y los abraza uno por uno, sintiendo el calor de su lealtad incondicional. Esta generosidad desinteresada, en un momento de extrema privación y necesidad, revela la profundidad inmensurable de su compasión y su alma noble. Ella se convierte en una madre no solo para su hijo biológico que la rechazó, sino para todas las criaturas que Dios colocó en su camino, mostrando que el amor verdadero no tiene límites de especie. Esa es, mi querido, la verdadera esencia del empoderamiento femenino, una fuerza que nutre, que protege, que ama incondicionalmente, incluso ante la crueldad y la violencia más despiadada del mundo, una fuerza que no puede ser encadenada. La decisión de Ana de permitir que Ernesto, el hijo que la maltrató y abandonó de manera tan cruel, permaneciera en el rancho, pero bajo condiciones claras y firmes, es un acto de empoderamiento notable y lleno de sabiduría. Ella no lo expulsa por completo a pesar de todo el dolor que él le causó. Al contrario, le deja claro con una voz serena pero contundente que el rancho es un refugio, no un basurero de errores. Ella exige respeto, aprendizaje y la intención genuina de sanar las heridas. Esto demuestra que el perdón, para Ana, no es en absoluto sinónimo de debilidad o de ingenuidad, sino de una fuerza interior inmensa y de una sabiduría adquirida a través del sufrimiento. Ella establece límites sanos, protegiéndose a sí misma
y el hogar que ha reconstruido con fe, al mismo tiempo que ofrece con magnanimidad una oportunidad para la transformación de su hijo. Esta es una lección profunda sobre cómo el empoderamiento femenino nos permite ser firmes en nuestras convicciones, justas en nuestras decisiones y compasivas en nuestro corazón, sin dejarnos pisotear por el odio o por la violencia que otros intenten imponernos. Finalmente, el empoderamiento de Ana se manifiesta de forma gloriosa en cómo ella inspira y transforma a toda la comunidad de Santa Rosita. De ser una viejita, loca de los perros, como algunos la llamaban con desprecio, ella se convierte en la Señora del Milagro, un faro de esperanza y amor para todos. Sin pedir nada, sin tocar puertas para rogar por ayuda, ella simplemente resistió con fe y amó sin condiciones. Y eso, mi amigo, conmovió profundamente corazones que estaban adormecidos por la indiferencia y el egoísmo. Personas de todas partes del pueblo, desde el humilde granjero hasta el que parecía más rico, pasando por los niños y los ancianos, vienen al rancho de Ana para ayudar a reconstruirlo y a aprender de su ejemplo. La casa se convierte en un refugio para animales abandonados y para almas humanas necesitadas. Esta es la prueba viviente de que el verdadero empoderamiento no es sobre poder personal o acumulación de riquezas, sino sobre la capacidad de inspirar, de tocar vidas y de transformar el mundo a nuestro alrededor, a través del poder inmenso de la fe y el amor. Es una lección para aquellos que viven en el desierto de sus propios errores. Reconocimiento de la inocencia, verdad. Mi querido amigo, ha llegado el momento de explorar un aspecto fundamental y profundamente conmovedor de esta narrativa: el reconocimiento de la inocencia y la revelación de la verdad que siempre, al final, sale a la luz. Piense bien en la situación de Ana. Ella había sido golpeada con brutalidad, humillada hasta lo más profundo de su ser y abandonada sin compasión por su propio hijo, Ernesto. Llevaba no solo las marcas visibles de la violencia en su cuerpo, los moretones y el corte en la ceja, sino también las heridas invisibles y más profundas de un corazón roto, de una traición filial que parecía incurable. Y aún así, en medio de todo ese sufrimiento desgarrador, su fe inquebrantable en Dios y su dignidad inmaculada permanecieron intactas como un diamante en la ceniza. La verdad de su carácter, de su amor incondicional por los animales más indefensos y por el Creador, nunca fue manchada ni opacada por la crueldad y el odio que le fueron impuestos por su hijo. Es como el oro puro que, incluso pasando por el fuego más intenso de la aflicción, revela su más brillante pureza. Proverbios 17:3, mostrando que no puede ser quemado o corrompido. La verdad sobre Ana y la dolorosa situación en su rancho comienza a revelarse de formas sutiles al principio, pero poderosas en su impacto, como la suave brisa antes de una tormenta de cambios. Primero, y de manera más elocuente, a través de la lealtad inquebrantable y el amor puro de sus animales. El majestuoso caballo Canelo y los fieles perros, como Chispa y Manchas, permanecieron incondicionalmente a su lado, testigos silenciosos, pero elocuentes del maltrato y el abandono que Ana sufrió. Ellos, en su inocencia animal, sin necesidad de palabras, reconocieron la bondad intrínseca de Ana, su corazón noble y su espíritu generoso. Y su presencia constante, protectora y consoladora, era un atestado vivo e irrefutable de la verdad sobre la madre que el hijo había tan cruelmente rechazado y despreciado. No hay, mi amigo, un mayor testimonio de la pureza de un alma que el amor incondicional y desinteresado de aquellos que son puros de corazón, los que ven con los ojos del alma. Sus ladridos desesperados y el relincho desgarrador de Canelo después del ataque de Ernesto no eran solo sonidos de alarma,
sino como gritos de justicia que clamaban en la noche por la inocencia de Ana. En segundo lugar, la verdad sobre Ana, su sufrimiento y su admirable resiliencia comienza a extenderse como un reguero de pólvora por toda la comunidad de Santa Rosita. Incluso sin que Ana pidiera ayuda directamente, sin que llorara en público para generar lástima, su conmovedora historia de resistencia, su inquebrantable fe y su amor desinteresado por los animales conmovieron profundamente corazones que estaban adormecidos por la indiferencia y el egoísmo. Doña Elvira, con una sabiduría ancestral, don Hilario, el panadero de corazón noble, y doña Lupita, amínotas, a través de sus niños que eran mensajeros de bondad, traen no solo alimento y provisiones, sino también apoyo moral y amor, porque reconocen con profunda verdad que si alguien se merece ayuda en este pueblo, es usted. Esta es la manifestación tangible de la justicia divina actuando a través del prójimo, a través de la solidaridad humana. Es el reconocimiento de que la inocencia de Ana, su dedicación incansable a los animales rechazados por otros y su fe inquebrantable en Dios, merecían ser honradas, protegidas y elevadas por la comunidad. El milagro, mi amigo, no fue solo la lluvia que trajo alivio o la nacente de agua que brotó milagrosamente. Fue la apertura de los ojos y de los corazones de las personas para ver la bondad intrínseca, la verdad sagrada, que residía en aquel rancho antes solitario y abandonado, un lugar que ahora se transformaba en un faro de esperanza y compasión. El propio padre Julián, una figura de autoridad espiritual y moral en el pueblo, reconoce públicamente la verdad sobre Ana y el papel fundamental de Canelo durante la emotiva misa de gratitud. Él declara con voz clara y resonante que el rancho de Ana ya no es solo suyo, es de todos, porque aquí está sucediendo algo que este pueblo necesitaba ver con pasión. Y aún más, él agradece profundamente a Dios por Canelo, el noble caballo, que nos mostró que Dios se manifiesta incluso donde menos lo esperamos, en el silencio elocuente de un relincho, en la fidelidad inquebrantable de unos ojos puros, en la paz serena de un alma noble. Esto, mi querido discípulo, es la validación pública, el reconocimiento universal de la inocencia de Ana y de la sacralidad de su misión de cuidar de los animales. Los ángeles con patas, que por destino divino la ayudaron a levantarse del abismo y a reconstruir su vida. La verdad resplandeció con fuerza, desenmascarando la crueldad y el odio de Ernesto y demostrando que la luz siempre vence a la oscuridad. Finalmente, y quizás la prueba más elocuente del reconocimiento de la inocencia y la verdad, es el propio regreso de Ernesto. Él vuelve al rancho de su madre, no con arrogancia, sino humillado, roto, rechazado por la vida, en busca de la única persona que, a pesar de todo, aún podía ofrecerle una oportunidad. Él no pide perdón con palabras vacías, sino con la vergüenza en sus ojos y la clara disposición de transformarse, de cambiar su vida. Ana, en su infinita sabiduría y amor, no lo expulsa nuevamente, sino que le impone condiciones claras y justas para su permanencia, afirmando que el rancho es ahora un refugio de sanación y respeto, no un basurero de errores. Esta actitud de Ana es el triunfo monumental de la verdad sobre la crueldad, de la luz sobre la oscuridad y del amor sobre el odio. Ella, que fue injusticiada, maltratada y abandonada, se convierte en el faro de luz que guía al hijo perdido de vuelta al camino de la redención, mostrando al mundo que la inocencia, cuando es defendida por una fe inquebrantable, siempre prevalece, y que el verdadero cambio es posible para todos los que lo buscan de corazón. Mi querido discípulo, al observar la dolorosa pero reveladora jornada de Ana y Ernesto,
no podemos dejar de lado un punto crucial para nuestro aprendizaje espiritual, una lección que resuena con la justicia divina, las severas e inevitables consecuencias de la crueldad y del orgullo. Ernesto, el hijo que con su propia mano golpeó y con su corazón frío abandonó a su propia madre, Ana, y la humilló con palabras cargadas de odio y desprecio, vivenció en carne propia el amargo y punzante sabor de sus decisiones. Recuerde que él partió del rancho, con la cabeza en alto y el alma podrida de soberbia, diciendo con desdén que no quería vivir en ese lugar mugroso, lleno de pulgas y con animales inútiles. En su arrogancia, se creía rico en sí mismo, quizás un futuro millonario de ambiciones vacías y materialistas, un campesino que desprecia sus raíces, pero la verdad era que su corazón, su verdadera esencia, era miserablemente pobre de espíritu, deforme por la amargura. La narrativa bíblica, esa fuente inagotable de sabiduría, está repleta de ejemplos contundentes de cómo la soberbia y el orgullo preceden a la caída más estrepitosa, como nos advierte Proverbios 16:18, una verdad eterna. A la soberbia precede la destrucción, y a la altivez de espíritu, la caída. Es un destino ineludible para aquellos que se jactan de su propia fuerza y desprecian la humildad. La crueldad de Ernesto, mi amigo, no se limitó apenas a golpear físicamente a su madre, dejando marcas y dolor. Él fue más allá, la abandonó en plena pobreza y desamparo, cercada por más de 10 animales hambrientos y cojos, sin siquiera mirar hacia atrás, sin una pizca de remordimiento, como si la borrara de su existencia. Su violencia verbal, con palabras que cortaban como cuchillos, y su agresión física fueron la manifestación explícita de un odio profundo, de un resentimiento arraigado que lo cegó por completo al amor puro y a la lealtad incondicional que Ana, su madre, le ofrecía. ¿Y cuál fue el resultado inevitable, mi amigo? Ernesto, en lugar de prosperar en su fuga e independencia, encontró el fracaso rotundo. Perdió todo. Se vio sin trabajo, sin casa, un vagabundo sin rumbo, rechazado por la vida misma. Se convirtió en un rechazado, un mendigo de la vida, experimentando en carne propia la misma agonía y el mismo dolor del abandono que impuso, con tal crueldad, a su propia madre. La ley espiritual de la siembra y la cosecha es implacable, irrefutable, y ella se aplica a todos los seres humanos sin distinción de posición social o riqueza. Lo que sembramos, cosechamos, sea para bien o para mal. El orgullo ciego y la flagrante falta de compasión de Ernesto lo llevaron a ver a los animales de Ana como un simple estorbo, una carga inútil que contaminaba su ambición. Los llamó despectivamente bestias, perros callejeros, y al fiel caballo Canelo tildó de viejo que ni camina bien, queriendo expulsarlos del rancho a toda costa, como si ellos fueran la causa real de su propia miseria y de su frustración. Esta ceguera espiritual, mi amigo, lo impedía ver la profunda verdad, que esos mismos animales eran la única fuente de consuelo, de amor puro y de apego incondicional para su madre, y que la lealtad inquebrantable de ellos contrastaba de forma abismal con su propia traición y desamor. Es un triste y doloroso reflejo de cómo el odio y el orgullo pueden distorsionar por completo nuestra percepción de la verdad, llevándonos a despreciar y a intentar quemar lo que es intrínsecamente puro, valioso y sagrado. La decadencia de Ernesto, mi querido, no es meramente material. Es una ruina moral y espiritual profunda. Él regresa al rancho de su madre no con arrepentimiento, sino inicialmente borracho, con los ojos inyectados en sangre y la camisa rota, aún maltratando y gritando con voz áspera: «Maldita vieja, ya no aguantas nada. Tú me hiciste así», siempre con tus rezos, con tus perros pulgosos, con ese caballo inútil. «Tú arruinaste mi vida».
Este discurso desgarrador revela el profundo autoengaño y la patética incapacidad de asumir la responsabilidad por sus propios actos, por su propio destino torcido. Él proyecta su frustración, su fracaso y su miseria en Ana, su madre, mostrando que las consecuencias de la crueldad se manifiestan no solo en pérdidas externas, en la ruina material, sino principalmente en una alma atormentada, encadenada al remordimiento y a la rabia, incapaz de encontrar la paz. La violencia y el odio que él causó a Ana se reflejaron como un espejo implacable en su propia autodestrucción, en su descenso a un barranco de desolación. Sin embargo, es crucial notar que la justicia divina, aunque a menudo demore y se manifieste de formas inesperadas, nunca falla. El regreso de Ernesto al rancho, humillado y sin tener a dónde ir, un hombre pobre y quebrado, es el primer paso, el más difícil, hacia una posible y anhelada transformación. Él, que abandonó a su madre y a sus animales a su suerte, ahora se encuentra en la posición de rechazado, buscando un lugar, un refugio, un pedazo de tierra donde enterrar su pasado de errores. Aunque todavía no hay un perdón explícito y total por parte de Ana, la simple y magnánima permisión para que él se quede en el rancho, bajo condiciones claras de respeto, es un atisbo poderoso de la gracia divina en acción. Esto nos recuerda, mi amigo, que por profundas que sean las chagas de la crueldad y del orgullo, y por más que el odio haya intentado quemar todas las esperanzas, Dios siempre ofrece un camino de redención, un milagro de cambio, si hay un verdadero arrepentimiento en el corazón y una sincera disposición de cambiar. Esta es la esencia inmutable de la esperanza, incluso frente a las más duras y dolorosas consecuencias. Cambio social y comunitario. Hemos llegado, mi querido amigo, a la culminación gloriosa de nuestro viaje espiritual a través de esta conmovedora historia, donde la luz inquebrantable de la fe y el amor puro de una sola alma transforman un pueblo entero, cambiando su destino para siempre. La historia de Ana Mendoza, la anciana madre que fue brutalmente golpeada y abandonada por su hijo Ernesto, pero que encontró una fuerza sobrehumana y un milagro en Dios y en la lealtad incondicional de sus animales, como el fiel caballo Canelo, generó un verdadero y profundo cambio social y comunitario en Santa Rosita. Piense conmigo en la magnitud de esta transformación. De la noche a la mañana, Ana dejó de ser la vieja loca de los perros, como algunos la llamaban con desprecio y falta de comprensión, y se convirtió en la Señora del Milagro, un faro de esperanza y compasión para todos. Esto nos enseña una verdad fundamental, mi hermano. La verdadera transformación, esa que impacta y redime, comienza humildemente en el corazón de un individuo, pero tiene el poder intrínseco de extenderse, de contagiarse, de iluminar, afectando y contagiando a todos a su alrededor. Es como el fermento en la masa, ese elemento pequeño y aparentemente insignificante que le veda todo el conjunto. Mateo 13:33, cambiando su esencia por completo. El cambio social en Santa Rosita comenzó de forma sutil, casi imperceptible al principio, pero poderosa en su impacto, como las raíces de un árbol que se extienden silenciosamente bajo la tierra. La lealtad inquebrantable de Ana a sus animales, incluso en su extrema pobreza, su sufrimiento físico y su abandono total, conmovió los corazones de aquellos que la conocían. Doña Elvira, una vecina sabia guiada por un sueño premonitorio y por la gracia divina, fue la primera en llegar, trayendo con generosidad pan, arroz, frijoles, un poco de queso y hasta un pedazo de carne seca, reconociendo con profunda verdad que Ana había dado más que cualquiera en este pueblo. Enseguida llegaron los niños del pueblo, mensajeros de la bondad, enviados por doña Lupita, trayendo
Consigo bolsas de croquetas, tortillas, arroz y hasta una bolsita con medicina para los perros. Después, don Hilario, el panadero, un hombre de pocas palabras pero de gran corazón, tocó la reja y ofreció pan recién horneado semanalmente, un gesto de amor y solidaridad. Esta ola de bondad, mi amigo, muestra que la compasión es contagiosa, que la fe inspira y que un solo acto de amor desinteresado puede encender una llama que inspire a muchos otros, cambiando el curso del destino de una comunidad. La comunidad de Santa Rosita, antes sumida en cierta indiferencia, se unió con un propósito común para reconstruir el rancho de Ana, antes un lugar solitario, abandonado y en ruinas. Los hombres del pueblo trabajaron con ahínco, colocando nuevos postes resistentes en el corral de Canelo, asegurando el espacio para el fiel caballo. Las mujeres limpiaron la cocina, ese lugar donde la violencia había dejado su huella. Cosieron cortinas nuevas que llenaron de luz el ambiente y pintaron el altar improvisado donde Ana tenía su crucifijo y su Biblia. Los niños, con su inocencia y pureza, construyeron casitas de cartón y madera llenas de cariño para los perros más viejitos y cojos, un refugio para los rechazados. Un joven trajo una cámara y tomó fotos, no solo para documentar el trabajo, sino para mostrarle al mundo que aquí en Santa Rosita hay un lugar donde los animales también son familia. Un mensaje poderoso de amor incondicional. Esta transformación física del rancho no era solo una mejora material, era un reflejo tangible y conmovedor de la profunda transformación espiritual que ocurría en los corazones de la gente, un milagro de unidad y compasión. Es lo que sucede cuando la justicia divina y la bondad humana se manifiestan en acciones concretas, siguiendo el ejemplo de Jesús que vino a servir, no a ser servido. Mateo 20:28, y demostrando que el odio no puede quemar la semilla del amor. El padre Julián, la figura religiosa y espiritual del pueblo, reconoció públicamente la verdad y la importancia del milagro que Ana y Canelo representaban. Durante la emotiva misa de gratitud que se celebró en el propio rancho, él declaró con voz clara y resonante que el rancho de Ana ya no es solo suyo, es de todos, porque aquí está sucediendo algo que este pueblo necesitaba ver con pasión. Y aún más, agradeció a Dios por Canelo, el noble caballo, que en su silencio y lealtad nos mostró que Dios se manifiesta incluso donde menos lo esperamos, en el silencio, elocuente de un relincho, en la fidelidad inquebrantable de unos ojos puros, en la paz serena de un alma noble. Esta bendición espiritual oficializó la mudanza social, elevando el rancho de Ana de un lugar de sufrimiento a un espacio sagrado, un verdadero refugio de amor y esperanza para todos. Es la prueba irrefutable de que la fe genuina, aunque provenga de una anciana pobre y maltratada, tiene el poder divino de inspirar a todos, desde el rico millonario hasta el más humilde campesino, cambiando vidas y destinos. Por último, el cambio social y comunitario se consolidó de manera definitiva con el rancho Las Palmeras, convirtiéndose en algo más que una casa vieja. Se transformó en un verdadero y vibrante refugio para animales abandonados y enfermos, y en un centro de aprendizaje sobre el valor intrínseco del amor incondicional, la lealtad y la compasión. Gente de otros pueblos y regiones cercanas venía a visitar, a ayudar, a contribuir y a aprender de la sabiduría de Ana, siempre yéndose transformados en su espíritu. Traían alimento, mantas, medicinas y algunos incluso dejaban animales enfermos para que Ana los cuidara, confiando plenamente en ella. Ernesto, el hijo que causó tanta crueldad y dolor, permaneció en el rancho, callado, trabajando humildemente. No intentaba ganarse el perdón con palabras vacías, sino con actos concretos de servicio y arrepentimiento. Reparó el tejado, arregló las cercas,
alimentó con cariño a los perros y cuidó a los más viejitos. Nunca pidió volver al cuarto principal, durmiendo en una pequeña bodega con humildad. Cada mañana saludaba a su madre con un simple «Buenos días, jefecita». Ana no lo abrazaba aún, pues las heridas sanan lentamente, pero lo miraba a los ojos, y eso, en su mundo de profundas verdades, ya era un paso enorme hacia la reconciliación. Así, el rancho de Ana y Canelo se convirtió en un pedacito de cielo para los que no tienen voz, un legado de amor, fe y milagro que demuestra que la fe levanta al caído y que los milagros sí existen, incluso cuando el destino parece adverso y la crueldad intenta